Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a tu espacio al aire. Les saluda Malena. Y Sandro, como siempre, cada semana. Bueno, un pequeño paréntesis antes de empezar. La semana pasada tuvimos fallas técnicas y no pudimos subir el programa, lo que grabamos. Lo grabamos, pero no subió. Así que le debemos uno de la semana pasada. Pero bueno, como siempre, esta semana tenemos una invitada muy especial. Ella es Marcela Duarte. Marcela es una educadora para padres y maestros y está respaldada por la Positive Discipline Association de Estados Unidos. Y hoy día vamos a hablar de unos temas súper interesantes que como padres me imagino yo que a todos nos interesa saber. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sandro, hola Malena, hola a todas las personas que nos están viendo. Bueno, estoy muy contenta de poder estar en este espacio y obviamente compartirles mis conocimientos, no solamente lo que he estudiado y aprendido, sino básicamente también mi experiencia como mamá en familia, pues definitivamente tiene mucho que ver con esto de lo que vamos a hablar. Excelente, Bienvenida excelente. Bueno, Marcela. entonces la primera pregunta que te podría hacer es, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te decides a meterte en este rubro de educadora, digamos, ¿no? En esto de ser padres. Bueno, primero, yo en Perú, bueno, viví 30 años y bueno, ya conocí a mi esposo, nos fuimos del Perú, hoy en día vivimos en Ecuador, y acá en Ecuador fue que nacieron nuestros dos hijos. La verdad que fue con mi primer hijo, se llama Leo, va a cumplir 10 años la próxima semana. ¿No? Pues fue con él que yo me di cuenta de muchas cosas. Primero que como padres, realmente, pues muchas veces no sabemos por qué camino ir, ¿no? Por ahí decimos, bueno, a mí me criaron de esta forma, quiero hacerlo diferente o no cometer los Ujú. errores que cometieron nuestros padres, obviamente por desconocimiento del tema, ¿no? O porque era el único estilo de crianza que existía en ese momento. Entonces, fue que comencé a meterme en temas de crianza. Justo coincidió que tuve la oportunidad de participar en un taller de disciplina positiva. Ya, bueno, directo me metí a una certificación que era básicamente para yo después poder dar los talleres para padres. Este fue más o menos el camino que encontré, pero digamos realmente a partir de lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? En temas profesionales, ver por dónde me encuentro mi camino y pues como que hizo clic con el tema de O familia. sea, Entonces, ¿empezaste con un tema personal, digamos, de cómo aprender, o ya tenías un poquito la visión de que te gustaría, o en el camino fuiste descubriendo que podrías ahora comunicar lo que estabas aprendiendo para ti? la verdad que desde que comencé con mi primera certificación en disciplina positiva, que fue para padres precisamente, desde ese momento yo fue como que me lancé a la piscina, dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque es digamos, un estilo de crianza respetuoso y yo quería no solamente aprenderlo para mí y para mi familia, mis hijos, sino también definitivamente para poner al servicio de los demás todo lo que estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, Qué fue bueno. así que yo dije, esto es, o sea, realmente descubrí mi vocación, realmente te puedo decir como a los 36 años, recién, y bueno, ya Yo me tengo cuarenta y dedico. siete y todavía no lo encuentro. Sí, Mentira. claro, sería hermoso, hermoso sería, pues, eh, conocer tu propósito, descubrir tu propósito de vida siendo más Claro, jóvenes, ¿no? Sin claro. embargo, pues la vida me fue, digamos, llevando por estos caminos y así fue que llegué. Y mucho conectarme con el hecho de que para todas las profesiones, para absolutamente todas, uno estudia, se prepara, etcétera. Pero tal vez para el rol más importante o uno de los más importantes que tenemos, que es ser padres, no hay universidad, no hay escuela, Qué, no hay qué buen nada. punto, qué buen punto, qué buen punto. No hay nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Ahora, si bien es cierto, no hay, como decía mi mamá, pues, ¿no? Mi mamá siempre decía, no hay una guía, no hay un patrón para, no, que vas a hacer esto. Entonces, si ponemos eso en contexto, podríamos decir que ya hoy, después de 47 años que tengo, ya existe de repente un patrón, una guía que podemos seguir para hacer las cosas mejor, si vale el término.
Sí, digamos, hay estilos de crianza más conocidos hoy en día, pero a ver, contándoles un poquito lo que ocurría normalmente hace, digamos, en la época de nuestros padres con nosotros. Digamos, el estilo de crianza más común era el autoritarismo, en el cual los padres decían, la madre miraba con los ojos o ya era suficiente, ¿no? Pero era muy precisamente al castigo, si no haces esto, pues tienes tales castigos, era muy, digamos, bueno, ese era el estilo, ¿no? Era, se hace lo que yo digo y punto. Una crianza Digamos, condicionada. esa frase. ¿Cómo? Una crianza condicionada, más o menos. Sí, totalmente. Y inclusive esas interpretaciones que teníamos como niños, ¿no? O sea, mi mamá, mi papá me quieren porque me saco buena nota. Mi mamá, mi papá me quieren porque me porto bien. Pero ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, digamos, ese fue un estilo de crianza que primó durante muchos años y después fue como que un cambio al otro extremo, que ya vino lo que es el permisivismo, en el cual los niños son el centro y los niños toman decisiones que deberíamos tomar los padres, muchas veces pensando en lo mismo. O sea, no quiero criar a mis hijos de forma autoritaria, quiero que ellos participen, pero como que nos vamos al otro extremo del permisivismo. O sea, que realmente nos vamos, no sé, tal vez inclusive a premiar en exceso, a alabar a nuestros hijos, como diciéndoles, tú eres el mejor del mundo, cuando no es así, cuando pueden tener talentos, obviamente, pero no es que sean pues campeones olímpicos, ¿no? Y pasa a ser como que hay muchos jóvenes, de hecho, hoy en día, que tipo, los padres siguen resolviendo cosas. Y a veces yo pongo el ejemplo, a veces me dicen, no, que exagerada, pero hay casos en los cuales tipo 30 años y mamá, papá, ¿qué me pongo? O sea, tengo una entrevista, ¿qué me voy a poner? Entonces es como que Sí, sí he escuchado eso. ni siquiera están preparados para la vida, ¿no? Porque fue como que muy sobreprotectora, una crianza muy sobreprotectora en la cual los padres, que en el nombre del amor cometemos muchos errores, porque no lo hacemos de malos, sino lo hacemos por desconocimiento, pues no estamos criando personas capaces que puedan realmente ser independientes, buenas personas que aporten al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que habla de estilos de crianza, resolver sus propios conflictos, ¿no? Total. claro, es importante. O sea, formar personas independientes, ¿no? De repente, llevarlos a eso, a que sean independientes, que tengan seguridad de sí mismos, ¿no? Hablaba de estilos de crianza. Dijiste que había el autoritarismo, que fue el que obviamente crecimos nosotros en los 70s, 80s quizás también, y el permisivismo, ¿no? Que es el otro extremo. ¿Existe uno en el medio o tenemos esos dos? ¿O hay más de repente? Precisamente sí existe uno, digamos, diferente, un camino diferente. No es ni un extremo ni el otro. No sé si llamarlo en medio, pero digamos es otro camino, en el cual precisamente se habla de esta crianza respetuosa, se habla de la disciplina positiva, hay diferentes, digamos, estilos de crianza respetuosa, pero todos van alineados a que los padres necesitamos ese respeto hacia los niños y hacia nosotros mismos. No olvidarnos que también nosotros como padres es importante respetarnos a nosotros mismos también en determinadas situaciones, ¿no? Y respetar a los niños porque son simplemente personas. A veces pongo ejemplos como que, no sé, estamos tal vez en una comida o, qué sé yo, a nuestros hijos se le cae el agua cuando son chiquitos o pasan cosas porque son niños, simplemente porque son niños. Y como padres, por ahí reaccionamos de forma diferente cuando son nuestros hijos, o tal vez al grito, o tal vez a la explosión, cuando por ahí sí, no sé, yo los invito a comer y ustedes de casualidad tiran un vaso, digo, no te preocupes, o sea, vamos a limpiar y no pasó nada y seguimos y la pasamos bien. Entonces, como que a eso se refiere el respeto, ¿no? A pensar que realmente a veces tratamos a otras personas mejor que a nuestros propios hijos. Entonces, respetar a los niños simplemente por el hecho que son personas y se trata de un estilo muy de colaboración. Yo siempre digo, los papás somos los que ponemos los límites y dentro de esos límites, pues nuestros hijos también tienen esa opinión. Tal vez no va a ser el poder de decisión, pero sí va a ser esa opinión
Y lo importante es trabajar el tema de que ellos se sientan importantes y que pertenecen a la familia. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros ponemos límites, obviamente, como papás, tipo, no sé, te invento. Pueden tener 1 hora de tablet y pueden elegir si quieren media hora en la mañana, media hora en la noche, ¿sí? Ese tipo de cosas, o sea, ¿cuáles son esos límites que nosotros como padres, papá y mamá, estamos decidiendo que van a tener 1 hora de tablet, por ejemplo, al día? Y ellos pueden tener ese poder de decisión también, si es que quieren media hora en la mañana, media en la tarde, o 1 en la tarde, o 1 en la mañana. Entonces se dan cuenta que nosotros como padres, o sea, no es preguntarles cuántas horas de tablet quieres tener, o una pregunta de ese tipo, porque nuestros hijos no son los que tienen que dar esa respuesta, sino somos nosotros. Nosotros ponemos esos límites. Y eso es difícil, definitivamente. Yo les digo a mis hijos, es mucho más fácil decir que sí, es mucho más fácil permitirles todo, pero nuestro rol como padres no es ese, no es que, bueno, ya, o estoy cansada, como yo digo en mis talleres, no sé, 7 de la noche, 8 de la noche, piden algo y uno normalmente sí, ya, dale, porque estoy cansada. Pero bueno, se trata un poco de ser más coherentes y de ser más conscientes de esto, ¿no? En la crianza. O sea, es una crianza de colaboración. Es como pasar el tema del trabajo en equipo a la familia. Claro. Entonces, todos somos importantes, todos aportamos. Esa es, digamos, la línea, ¿no? Y siempre con el Esa es la clave. objetivo, como padres, de que sean personitas, lo que hablamos, ¿no? Las habilidades para la vida, que puedan ser independientes, capaces, que puedan aportar al mundo, que sean solidarios, que respeten a otras personas, que puedan resolver conflictos de cualquier tema sin ser violentos. O sea, tanto que hace falta en este mundo hoy en día, ¿no? Entonces, es un camino diferente y bueno, esto es lo que, digamos, ese es el camino donde yo comparto con más padres y maestros también, porque no solamente es el lado de la disciplina positiva en la familia, sino también en los colegios, haciendo charlas a profes, talleres para profes también, para ir un poco alineados a eso. Yo tengo una pregunta. Hablamos del niño, ¿no? Cuando crece. ¿Esto va cambiando, se va ajustando a medida que el niño va creciendo? Digamos, tenemos un approach de una manera cuando es de unos 5 años, luego cuando tiene 10, porque ahí llegamos a la adolescencia, y en la adolescencia es cuando el hijo pues se raya y se convierte en un pequeño monstruito por un periodo de tiempo, y de ahí otra vez regresa nuevamente a su estado natural, digamos, ¿no? O sea, ¿existe una manera como ir ajustando esto a través de los años, o hay que mantener siempre la misma durante todo el tiempo? Sabes que hay un tema que a mí me llama mucho la atención. A veces mamá, papá me escriben, me dicen, Marce, ¿qué hago? Quiero que mi hijo vaya al psicólogo, recomiéndame una psicóloga. Y yo les digo, sí, perfecto, lo podemos hacer. Sin embargo, la idea es empoderar a los padres, a los papás y mamás, para que trabajen ciertas cosas con sus hijos. Porque desafíos de crianza van a haber todo el tiempo. Desde que son chiquitos es el tema del sueño, de comer, de las rabietas, etcétera. Cuando son más grandecitos, del tema de compartir, de elegir buenos amigos, de pues preocuparse por los demás, en fin, así van, digamos, va creciendo, o mejor dicho, van cambiando los desafíos de crianza en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? No es que tal cosa que hoy me funciona con un hijo me va a funcionar con el otro, sino como que no es tan así, ¿no? No es que yo te dé el ABC, sino son muchas herramientas que se pueden poner en práctica. Ahora, ¿qué sucede cuando son adolescentes? También, o sea, es el mismo concepto que yo trabajo con los papás y mamás, es aprender de esta etapa. Y qué mejor, pues hacerlo previamente, ¿no? No cuando ya estás en plena clímax de adolescencia, porque te va a costar más, tal vez. Entonces, comenzar con cosas tan simples como que en la adolescencia el cerebro cambia. Entonces, es un tema tan importante, cerebralmente hablando, y también tengo una socia que está en El Salvador, hacemos talleres virtuales para padres de adolescentes a partir de los 10 años. Y de hecho podemos hacer algún live con ella también cuando ya tengamos el siguiente planeado de este año. Y la idea es pues empoderar a los papás también en esta etapa. O tipo tener señales, es como que siempre hacemos esta metáfora. En la adolescencia somos como los faros.
y nuestros hijos son como los botes que están por ahí. Sí necesitan nuestra guía. A veces interpretamos de una manera equivocada o que no quieren saber nada de nosotros. Sin embargo, es cuando más nos necesitan. Y sí implica como que tener diferentes caminos para llegar a ellos. Pero tiene mucho que ver con lograr esa conexión emocional con ellos, ¿no? Tiempo exclusivo de los padres, no para sermonear, y eso a cualquier edad, no para sermonear, sino para simplemente disfrutar nuestra compañía. Entonces puede ser tener, no sé, compartir algún deporte, alguna actividad juntos, y esto que sea como que frecuente, no que sea algo, no sé, una vez al año, sino se Claro. trata básicamente de realmente generar esa confianza con nuestros hijos, ¿no? Básicamente eso. Pero como te digo, acá la clave es prever. O sea, si ya sabemos que a partir de los 10 años, 9 años en las niñas ya comienzan con la preadolescencia, los niños a los 10 más o menos, o sea, prepararnos para eso. O sea, no esperar que ya esto sea algo descontrolado, sino más bien, pues nosotros trabajar previamente, es súper importante poner límites, les guste o no les guste, es nuestra tarea como padres, poner esos límites y generar Ahora que, definitivamente espacios de conversación ahora que con dices esto, estoy pensando, ¿no? Obviamente, sería bueno, pues, una pareja que está pensando, digamos, ¿no? En tener familia, empezar, ¿no? Desde el momento que decís tener familia, empezar a educarte en la primera etapa que se viene. Y cuando estás en esa etapa, educarte en la etapa que se viene después. Así siempre estar como que uno o dos pasos adelante, ¿no? O sea, todas estas guías en realidad es una cosa que tienes que tenerla presente a lo largo de tu vida, hasta que tu hijo, pues, no sé, ya cumpla 20 años y se mude, no sé, algo así, ¿no? No es que, porque tratar de aprender todo en un solo momento y de ahí, cuando tu hijo tiene 10 años, acordarte lo que aprendiste hace 10 años, ¿no? La idea es tenerlo siempre ahí de alguna manera a lo largo de tu vida, ¿no? De tu vida como padre de hijos pequeños. Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué hay de cierto con eso cuando uno tiene más de 3 hijos, 4 hijos? Que siempre el último hijo, como ya tú también estás más grande, ya tienes, no sé, 40 años, tu hijo tiene 5, como que ya estás cansado, es lo mismo y al chiquito siempre le das más permiso porque ya, pues ya no vas a estar peleando otra vez, ya peleaste 3 o 2 veces antes. ¿Eso es normal? ¿Cómo corriges eso? ¿Cómo mantienes un Eh, estándar entre los tres a medida que tú también vas creciendo? la verdad que es súper interesante el tema del orden de nacimiento, no solamente hacia nuestros hijos, sino comenzar por ver hacia uno mismo. Por ejemplo, mi esposo es hijo mayor, perfil responsable, así súper bien, qué sé yo, estudioso, trabajador, qué sé yo. Y en cambio yo soy hija del medio, que tengo un perfil más rebelde, más, qué sé yo, no me gusta seguir las reglas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son perfiles que esto ya, o sea, son estudios que se han hecho y es súper interesante, porque primero vernos como nosotros, ¿sí? Y obviamente este pequeño ejemplo que te acabo de hacer con mi pareja. Ahora, ¿qué Ujú. sucede hacia nuestros hijos? Pasa mucho también, que con el primer hijo, pues les enseñamos que sea más responsable, inclusive a veces los hijos mayores que cuiden o nos ayuden con los menores, que digamos, a veces es súper, puede ser, o sea, si es extremo, puede ser súper injusto también, ¿no? Porque son niños finalmente y no tienen por Claro, qué no, asumir no, responsabilidad el de los mayor padres. no lo vas a coger es como coger al mayor de niñera, pues, ¿no? Exacto, exacto. Y pasa, es una realidad. ¿Y qué Claro, sucede? claro que Lo pasa. que tú dices de el hijo menor. ¿Qué sucede? Típica cosa del hijo menor. Es que los demás les hacemos las cosas, hacemos por ellos, ¿no? Y como dije anteriormente, o sea, en el nombre del amor cometemos muchos errores. Esto lo cometemos porque no sabemos. Y bueno, si supiésemos, pues y comenzaríamos a hacer pequeños cambios. Por ejemplo, cada vez que les hacemos algo a nuestros hijos, lo que ellos aprenden es que ellos no son capaces de hacer las cosas por ellos mismos. Entonces, esas son esas interpretaciones que ellos se van haciendo como niños, o sea, y eso lo aprenden y llevan el chip en la cabeza y pues cuando son adultos, pues eso se arrastra, ¿no? De cierta forma. Entonces, de hecho, en el libro de Disciplina Positiva, Jane Nelson dice, si amas a tus hijos, no hagas nada que ellos puedan hacer por sí mismos. Cuando yo les leo esto a mis hijos, me responden, sobre todo el más chiquito, el de 7 años, tal cual, el hijo menor,
Me dice, mami, esa señora se equivoca. Eso no es cierto. A mí me gusta que tú me hagas las cosas. Y entonces yo me río, le digo, bueno, vamos a escribirle a Jane Nelson y a contarle lo que opinas al respecto. Pero claro, el punto es que, claro, ellos pueden estar demandando atención, por ejemplo. Pueden estar Exacto. demandando, o sea, que tienen otras necesidades. Entonces, al que yo le haga las cosas, o sea, qué sé yo, puede ser, a ver, tú te pones una zapatilla y yo te pongo la otra, ¿sí? O yo te acompaño, tú lo haces, pero yo estoy a tu lado, pero yo sé que puedes hacerlo. Entonces, de esa forma, digamos, estamos ahí con ellos, les estamos prestando atención, pero a la vez también estamos motivando que ellos hagan las cosas por sí mismos y ellos están aprendiendo que son capaces de hacer las cosas. Claro. Desde chiquitos hasta para siempre. Hay una mejor edad. Si hablamos del año 0 al año 18, hay una mejor edad en donde no sé, donde más puedes enseñar, donde más puedes impactar a tu hijo, o es a lo largo de todo el camino, impactas y cambias. Sabes que inclusive cuando hay padres de adolescentes, llegan a los talleres, qué sé yo, dicen, pero ya es muy tarde, ya lo hice mal, qué sé yo. Y yo siempre motivo que se pueden hacer cambios. De hecho, hasta cuando somos adultos y estamos en temas de crecimiento personal, lo podemos hacer. Obviamente, la respuesta va a ser siempre, si comienzas antes, es muchísimo mejor, porque va sembrando esto, va calando mucho más adentro, ¿no? Pero se puede cambiar, sí, por supuesto. Siempre se puede cambiar para mejor. Y este tema de la conexión emocional entre padres e hijos, pues puede cambiar la diferencia realmente entre una persona, como te digo, independiente, que aporte a la sociedad, buena persona, ¿no? Esa personita que queremos que sean nuestros hijos cuando sean adultos. Exacto. A veces muchos padres, bueno, te dicen, ¿no? Que quiero que mi hijo vaya al psicólogo, pero yo he leído que es importante que los padres primero vayan al psicólogo para que después les enseñen ellos mismos a sus hijos a poder manejar sus emociones, porque yo qué hago que lo mando a mi hijo al psicólogo y yo no sé manejar mis emociones, entonces ¿cómo le enseño, no? Totalmente. De hecho, Buen para punto. desarrollar esas habilidades, lo primero que necesitan de nosotros, nuestros hijos, es el ejemplo. Uh-huh. Entonces, tal cual, mira, justo ahora en la tarde conversaba con una amiga, le digo que próximamente se viene una masterclass sobre la autoestima Ay, para qué cool. padres. No, ella me dijo lo primero, ya, para mi hijo, ¿dónde lo inscribo? No, le digo, para ti. Y me dice, no, pero yo quiero que vaya a mi hijo, no sé qué. Le digo, no, Yo no porque necesito, dice, yo no No, es necesito. que la escuela para padres es muy importante. totalmente. Y básicamente parte de, igual cuando llegan a talleres, por ahí la primera, digamos, ¿por qué estás acá? Y dicen, porque quiero que mi hijo cambie, quiero que mi hijo haga esto, quiero que mi hijo tal. Entonces, les digo, pues lamentablemente, entre comillas, acá están y el cambio comienza por cada uno. O sea, el cambio no es, o sea, no es tú que vas a hacer al respecto, sino es yo que voy a hacer al respecto O sea, tu hijo, para que tu esta hijo, situación tu hijo cambie. va a cambiar a medida que tú cambies primero. Exacto, exacto. Y que tú cambies primero, me refiero a que tú estés empoderado, empoderada como papá, como mamá, en manejar las situaciones de una mejor manera, en que tú sepas qué herramientas usar o cómo abordar la situación, o tal vez si sea un momento de autorregulación, digo, autorregulación emocional de nosotros como adultos, o sea, cada cuánto gritamos, o sea, o qué situación me puede volver loca, histérica. Claro. No sé, que mi hijo trate mal a un amigo. Ok, entonces, ya, ¿qué puedo hacer al respecto yo para manejar mejor esa situación? ¿No? Y además pensando que en un momento así qué sé yo, de gritos, de conflicto, de pleitos, ni siquiera es un momento adecuado para poder conversar. Entonces, lo primero también que se sugiere es tener un tiempo de autorregulación, tanto de los adultos como de los niños, Uh-huh. y después generar esos espacios para poder conversar y reflexionar del tema. Siempre comenzando con nosotros como adultos. O sea, la próxima vez que esto pase, yo voy a hacer tal cosa. ¿Qué podrías hacer tú para que esto no se vuelva a repetir? Entonces, comenzando por uno mismo, creo que eso abre también a la otra persona, ¿no? O sea, no es una cosa que yo soy el adulto, yo soy el que sé y yo te voy a decir qué hacer o corregir, porque también nosotros cometemos errores. Entonces, Definitivamente. bueno,
qué hay Sí. de eso qué hay de eso que los niños, o cuando son pequeños, o bueno, o de repente no sé qué tan pequeños, no sé hasta qué edad, que siempre el niño está siempre como que pulseando al padre, a ver hasta dónde Mm. puede llegar, hasta dónde puede, ¿no? Y papás, como decíamos, súper permisivos, y el niño se da cuenta, ah, con mi papá, la típica, ¿no? No, 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 habla con mi mamá mejor, o habla con mi papá, o ya saben con quién, cómo sacarle qué cosa a quién, ¿no? Pero es cuando los Eso es papás normal. están divorciados, ¿no? Generalmente se van más para el lado del papá o de la mamá que ven menos. Y obviamente el papá Ese es otro que los tema, ¿no? Por visita ejemplo, cuando están divorciados. esporádicamente les va a dar casi todo, ya, ok, ya, ok. Y él es el bueno o la buena. Y la que vive contigo es la bruja o el brujo, una cosa así. ¿Cómo manejas eso, Marcela? ¿Cómo Totalmente. manejas eso? Es buen tema el de Malena. ¿Cómo es con padres separados? Donde en la casa el papá es de una manera, en la mamá de otra manera, y los padres no pueden quedar en una línea, digamos, de cómo educar al niño. Yo ¿Hay siempre forma de digo, manejar eso? la verdad que es súper difícil encontrar parejas divorciadas. Bueno, tal vez creo que hoy en día un poco menos, pero tipo que puedan ponerse de acuerdo sobre la crianza. Entonces yo primero digo siempre, si tienen temas resueltos, o sea, vayan a terapia, ¿no? Porque finalmente van a ser padres siempre. Ujú. Y lo Exacto. complicado, realmente es complicado cuando cada uno tiene un estilo de crianza diferente, o como dijo Malena, uno es el bueno, otro es el malo, y pues así nos resulta. Ahora, eso del papel del bueno y del malo, les digo que yo en casa, yo bromeo con mis hijos, les digo, bueno, no, no es solo broma, es una realidad. Una vez estaba haciendo en pandemia una charla encima para Bebemundo de crianza respetuosa y Leo, mi hijo mayor, sale gritando que soy la mamá más mala del mundo. En Entonces cámara. yo, Dios mío, o sea, yo haciendo una charla de crianza, ¿no? Entonces casi me muero. Pero bueno, fuera de eso, ya después él me dice, no mami, no eres la más mala del mundo, no sé qué. Pero bueno, le digo ya, esas cosas que uno dice cuando uno está enojado, cuando dices cosas que después te arrepientes, porque yo le digo, mamá mala haría cosas que yo no hago. O sea, mamá mala no te lleva a hacer deporte, mamá mala no te lleva a las invitaciones, mamá mala no te celebra el cumpleañitos. Entonces ya ellos ya reflexionan y bueno, ya listo, pero quedó Le de das un anécdota. concepto, le das un concepto más amplio de lo que es ser malo. Totalmente, pero son cosas que dicen y ya más adelante cuando sean adolescentes que te odio, o, en fin, X cosa, ¿no? Porque nuevamente, porque no están pensando con, digamos, no están autorregulados, pero es un tema cerebral también. Entonces, bueno, el asunto es que en mi casa ya a mi esposo le he dicho que le voy a cambiar de nombre y se va a llamar El Salvador, porque no puede ser que yo sea la mamá mala y él sea El Salvador. Y eso está mal, porque finalmente somos los dos que tenemos que estar alineados. ¿Y qué sucede muchísimo, aunque no lo crean? Cuando hay un desacuerdo entre padres, por ejemplo, estamos en una situación, no sé, que yo digo que coman todo y mi esposo dice que no coman, si no tienen hambre que no coman. Claro, típico, ajá, Entonces, correcto. Entonces, estamos ahí en la situación. Yo ya me olvidé de los niños y que si coman o no coman. Yo estoy enfurecida con mi esposo porque él está contradiciéndome en algo que yo estoy manejando. Entonces, eso pasa mucho y yo creo que es un tema de género masculino y femenino porque los hombres están como que pensando en la estrategia para solucionar el problema. No están ujú. pensando lo que la mamá dice otra cosa. O sea, es un tema, yo digo, de género, ¿ya? Entonces, obviamente, en disciplina positiva decimos, bueno, hagan acuerdos entre padres. Si un padre está manejando la situación, el otro que no se meta. Si es que los hijos, por ejemplo, no sé, hay una invitación a tal lugar, ¿podemos ir? Pues yo le digo, voy a conversar con papá, a ver qué le parece. Y me dicen, bueno, además, hoy en día es todo de inmediato, ¿no? O sea, no, que me tienes que decir ahorita. Entonces yo insisto, tranquila, así como les estoy hablando ahorita, mi amor, voy a conversar con papi, como ya te dije, y mañana te doy una respuesta. No que ahorita, mañana 8 de la mañana te doy una respuesta. Ahorita no vas a tener ni una respuesta. ¿Listo? Y si sigue hablando, bueno, ya está, ni siquiera repito más las cosas. Soy firme en lo que estoy diciendo, pero no le estoy faltando al respeto y también le estoy enseñando a esperar. Exacto. A veces quieren algo inmediato. Yo le digo, mira, vamos a hacer algo. Como me doy cuenta que no saben esperar, vamos a ir al banco
hacer una fila de 1 hora para que aprendan a esperar, porque así es la vida. Y mi hijo, Mateo, de 7 años, mami, no quiero ir al banco, no quiero ir al banco. O sea, como si fuese lo peor del mundo, ¿no? Pero claro, les digo, o sea, así es la vida. Así que tienen que Exacto. aprender. Y ya ahora es el tiempo de no esperar. Ya, mamá, ya, rápido. Pero sin embargo, cuando uno de repente les puede pedir algo, uh, se demoran que el Se toma todo juego, el que la no tiempo. sé qué, que espérate un ratito. Eso, Totalmente, totalmente. Entonces, esto para padres, sean juntos o separados, definitivamente hay que hacer acuerdos, o sea, estar alineados. Y ojalá, mundo ideal también, es que mantengan ciertas rutinas, tanto en casa de mamá o en casa de papá, dentro de lo Exacto. posible. Y pues conversando, ¿no? Como yo les digo, si es que papá y mamá no pueden ponerse de acuerdo, bueno, vayan a una terapia, lo que sea necesario, pero pensando en su rol de padres, o sea, ya Y no eso serán que, pareja, pero son padres. obviamente, sí. y eso, ya sea en pareja o no pareja, eso que van el papá, por ejemplo, y el papá siempre dice, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá, como que el papá nunca toma decisiones, o viceversa, pregúntale a tu papá, como que no me da la responsabilidad de responder, habla con tu mamá, habla con tu mamá. Eso me imagino que también no está bien, ¿no? No puede estar siempre pasando la pelota para que la mamá o el papá sea el que siempre dé los permisos, ¿no? En un momento tiene que Sí, ser y a veces ambos. cuesta, ¿no? A veces cuesta, porque, por ejemplo, no sé, tal vez para la mamá en su historia, pues era súper importante comer, o justo tuve, mira, gracioso, una señora, una mamá que es rusa. Entonces ella decía que la abuelita pues le decía que en la guerra no tenían nada y que tenía que comer todo, todo el plato. Entonces ella tiene un tema pues súper importante para ella, con toda su historia sobre el tema de la comida. En cambio su esposo no, su esposo es bueno, si no quiere comer, que no coma. Entonces te das cuenta que cuando uno hace acuerdos como papá y como mamá, tiene que ver la historia de cada uno. Y pues precisamente conversar, o sea, si yo te explico, mira, yo aprendí esto porque mi abuelita me decía esto, o sea, y es importante para mí. Entonces, a ver, ¿qué acuerdos podemos hacer? Que coma siempre, que coma la mitad, con la mitad, ok, me contento. O sea, es como que conversar mucho de eso, porque cada uno, como te digo, traemos nuestra historia de crianza, de vida, ¿no? Entonces, Exactamente, sí, es cierto. va por ahí, creo mucho el tema de tener buenos lazos de comunicación y el porqué de las cosas. O sea, no es que yo porque se me ocurre. No, no es así. Ahora, esto tema de que pasar la pelota, ¿no? A veces hay personas, sea mamá o papá, cualquiera, que les cuesta decir que no, o tal vez en el momento, no sé, están cansados o no sé. Entonces, tal vez voy a conversar con papá y después te aviso, podría ser mejor, ¿no? Que, o sea, es que Claro. estás empoderándote, porque es muy fácil como que patear la pelota, ya que el otro decida, que el otro vea, que el otro, pero acá la idea es empoderarnos de estos temas, de estas herramientas, de tener la convicción y pues la confianza, ¿no? En nosotros mismos como mamás y como papás. Y bueno, yo siempre digo, no es fácil poner límites, no es fácil. Lo más fácil sería no ponerlos. Entonces, si Exactamente. estamos pensando a futuro y lo que estamos sembrando hoy, vale la pena poner de nuestra parte para hacerlo. Y Sí, hablando de Mariela. límites, a veces, por ejemplo, sucede que, no sé, pasa algo en el colegio y últimamente algunos papás van y le dicen, él es mi hijo y la profesora, tú no tienes por qué hablarle así, tú no tienes por qué decirle así. Entonces, como que le están quitando un poquito de autoridad a los profesores. ¿Cómo podrían Ujú. manejar algunos Sí. papás ese tema, ¿no? Entre profesores y los niños como alumnos, porque O, obviamente uno tiene que enseñarles en casa algunos ejemplos, todo eso. o hasta qué punto el Pero, profesor puede intervenir, digamos, en la crianza, por así decirle, ¿no? Hasta qué Ujú. punto. Realmente en disciplina positiva también hay disciplina positiva en el salón de clases. Pero ¿qué sucede? Si es que la familia pues tiene un estilo de crianza diferente o usan los premios, los castigos, las amenazas, bueno, en fin, cosas que no son de este estilo,
choca un poco, ¿no? Sin embargo, como siempre digo, es cuestión de ir sembrando la semillita, porque hay, aunque no lo crean, o sea, el año pasado, hace unos meses, salió acá en Ecuador una noticia que una maestra, no sé maestra o maestro, pero habían faltado el respeto a un chico. No sé si era que les habían cortado el pelo o algo que había pasado, ¿sí? En el colegio. La cuestión es que los padres de familia apoyaban ese estilo, ¿no? Que era un estilo más autoritario, digámoslo de alguna forma, ¿no? Cosa que hoy en día, pues eso ya no se debería dar, sino se debería dar también el respeto en el salón de clases. Y esto a todo nivel, porque si el profesor, la profesora se dan a respetar, generan este ambiente de colaboración, no tendría por qué pasar eso. Ahora, hay chicos, sí, efectivamente, que van, ¿no? Papá, mamá, mira lo que me pasó. ¿Y qué pasaba antes? Antes, más bien, los padres de familia daban total autoridad a los profesores y confiaban totalmente en el criterio de los profesores. Claro. Sin necesariamente, no era lo correcto, ¿no? Porque, digamos, en cuestión del reglazo y esas cosas, pero aún así era, o sea, o te quedas sin recreo. O sea, También. cosas que a ver, Peor el te que el quedas sin recreo reglazo, creo. hasta hoy pasa, ¿no? Hasta hoy pasa, aunque suene increíble. Sí. Tal vez ya no el jalón de pelos, qué sé yo, pero bueno, te quedas sin recreo, todavía pasa hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Es mucho trabajar, como decía, de la mano, familias y colegios, definitivamente. Porque tampoco las familias pueden pretender como que entregar al niño y listo, devuélvemelo cuando tenga 18 años y salga del colegio, ¿no? Y enséñale todo tú. Porque nuevamente, o sea, a ver, ¿qué es lo más importante? Definitivamente los valores que enseñemos en casa, la responsabilidad que enseñamos en casa. Todo esto, digamos, habilidades a futuro que queremos enseñar a nuestros hijos. Más que lo que el colegio. O sea, el colegio, digamos, debería estar alineado, más o menos alineado a nuestro estilo, ¿no? De crianza y de educación. ¿Y qué tan lejos Pero estamos de todavía... lograr eso? ¿Qué tan lejos estamos de lograr eso, de alinear a los colegios? Porque con tanto colegio que hay, qué complicado debe ser eso, ¿no? Sí, hay colegios que trabajan en disciplina positiva, en temas de educación respetuosa, pero digamos el sistema, más que nada, es el que todavía necesita hacer grandes cambios, porque te digo el sistema, comenzando por las notas, comenzando por no se respeta la individualidad de cada uno, o sea, si es que eres excelente en deportes y en matemática, pero pésimo en lenguaje, no pasas de año. Exacto. Entonces Exacto. es como que, o sea, hay ciertas incoherencias en el sistema en sí. Sin embargo, pues ya, yo espero y sí me siento esperanzada que a futuro se vayan ajustando ciertas cosas, porque somos personas tan diferentes, pues no podemos, hay como una reflexión con animales, o sea, no le puedes pedir a un elefante pues que trepe un árbol, o no le puedes pedir a una paloma que bucee. O sea, es lo mismo, no puedes pretender juntar a todos y pedirles pues que todos sean excelentes para todos. Eso es verdad, sí. Claro, Yo espero claro. también que haya pronto algún tipo de revolución en el sistema educativo, de cambiar eso, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no es tanto, como dices tú, ¿no? Como en el Perú o Ecuador de repente, ¿no? Que por un curso perdiste todo el año. Acá los evalúan de una manera distinta, que cuando obviamente mis hijos años al colegio acá y lo aprendí, me pareció distinto, interesante, y por eso siempre digo acá el colegio lo acaba todo el mundo, porque no es complicado. Aparte, Que tampoco debería ser complicado, ¿no? El colegio no debería ser complicado tampoco. aparte yo pienso que, Sí. o sea, si tu hijo es bueno, no sé, en inglés, reforzarlo más ahí, cosa que el otro curso que no lo tiene tan bueno, de repente ya reforzando una cosa, puede decir, bueno, me gusta esto también y ya lo hago de mejor manera, porque si le vas a poner matemáticas, un profesor de matemáticas, si no le gusta la matemática, no lo va a hacer por nada del mundo. Y Malena, has dado en el clavo, justo estuve un año colaborando con una fundación que está acá en Ecuador, tiene un programa de homeschooling. Y aprendí, bueno, yo tenía, digamos, ahora tengo una visión diferente de la educación también, gracias a esta experiencia, en lo cual tienen la visión de que si tu hijo es bueno para algo y malo para otra cosa, o sea, digamos, en la educación tradicional se le pondría el profesor para lo que es malo. Si te va mal en matemáticas, te pone el profe de mate. En cambio, en esta visión del homeschooling es
si eres bueno para las matemáticas, te pongo profesor para las matemáticas, para que explotes todo ese potencial. Entonces, creo yo que esa es la visión, porque no vale, puedes reforzar, o sea, es como que quiero que seas bueno para otra cosa, pero no vas a hacer, o sea, cada uno tiene talentos naturales, ¿no? Y esto cuando, sobre todo los niños son pequeños, desde ahí ya se puede ver, ya podemos ver, o sea, a mi hijo que le encantaba el Titanic, los aviones, hasta ahora, tipo en una maqueta de plantas, le mete un avión volando, que no tiene nada que ver, pero le mete ahí el avión volando. Entonces ahora ya no solamente quiere ser piloto, también quiere ser futbolista, pero bueno, por la ola del mundial. Pero es súper interesante eso, ¿no? Porque hay personas que desde chiquitos es como que ya tienen ese Eso es verdad, talento sí. natural. Entonces como padres podemos ir reforzando por ese camino. Míralo a Messi. Sin ir muy lejos, míralo a Messi. Uh-huh. Marcela, uno de los temas que conversamos fuera de cámaras era, algo que comentaste, adiós a los premios y castigos en la crianza. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, el tema de los premios a mí me causa un poco de gracia porque, bueno, premios y castigos. Yo les digo a mis hijos que en esta casa no existen los premios ni castigos. Y como buenos niños me dicen, sí existen los premios, no los castigos. Entonces yo, bueno, digo, no, premios no hay. A ver, ¿qué pasaba? Tipo, justo fueron como esas luces, ¿no? Que pasan, tipo, no sé, que yo le decía a Leo, ya, después del colegio, vamos, te compro un helado por tal cosa. O sea, como que premiándolo por algo. Hasta que conocí la disciplina positiva y ahí fue que dije, no. O sea, le dije, va a haber helado, no sé, te invento, una vez por semana, saliendo del cole ahí en el carrito, en el kiosco. Y le dije, o sea, eso no importa, o sea, tú puedes elegir el día, entre lunes y viernes, los días que yo te recojo, listo. Tú eliges el día. Si eliges lunes, pues ya no hay hasta la próxima semana, ¿no? O sea, ya es tu decisión. Pero te puedo comprar un helado, independientemente de que si hizo tal cosa bien, que si hizo tal otra. Porque nuevamente, y con el ejemplo que veíamos hace un rato, o sea, el amor no está condicionado. Uh-huh. O sea, yo le digo a mis hijos, yo te quiero tal y como eres. O sea, con lo bueno y lo malo, ¿sí? Con las fortalezas y debilidades. Entonces, no es que quiero que piense o sienta que yo lo amo porque se saca buenas notas o porque hizo tal cosa, ¿sí? Entonces, es como que mucho enfocarse en el esfuerzo. Ese es el otro camino. No vayamos a los premios, o sea, obviamente sí, pues o sea, no hay que celebrar una libreta con 20, no hay necesidad de celebrar, es como que me saqué 20, ¿está bien? Eso es lo que espero. O sea, ¿qué cosa quieren? Celebrar, sí. A mis hijos, aquí hice algo bueno, acabé el colegio, ya pues, está bien, eso es lo que esperaba, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que se aloca, acaban el colegio, bueno, en Estados Unidos acaban el colegio y cada graduación de colegio en Estados Unidos es una graduación así, pues, que ha sacado su PhD en high school, porque es una cosa de locos. Yo digo, oye, pero al final del día de colegio es lo mínimo que esperas que termines, o sea, te celebraré el día que termines tu universidad porque ya fue una elección o un máster que te hiciste después que ya son el colegio. O sea, celebrar sí, y alentar sí, pero no que esté condicionado a, o sea, no es que vamos a celebrar solo si sacas 20, o sea, celebramos tu esfuerzo, o sea, la libreta que sea. Claro. Y de hecho, conversar de estas cosas, o sea, tienes talento para tal cosa, para tal otra no, lo que, digamos, vamos a reforzar es ese esfuerzo. ¿Y qué pasa con los premios y también con los castigos? O sea, que no queremos que sea condicionado, ¿no? Igual en los castigos. Yo no quiero, que mi hijo se porte bien por miedo a que lo vaya a castigar. Yo quiero que, digamos, cumpla con las normas de los lugares. O sea, si está en el colegio, pues el colegio tiene normas. Entonces, va por ese lado, ¿no? Que él sepa que tiene, que hay normas, ¿no? Y hay que respetar a los demás. Uno no va por la vida haciendo lo que le da la gana, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los premios y los castigos que también van escalando? Por ejemplo, tú le dices a tu hijo, no sé, ya, por ejemplo, lee 1 hora y te voy a dar un chupete, listo. Y después te va a decir, ¿y ahora qué me vas a dar? Y después ya no va a ser el chupete, va a ser el helado, y ya no va a ser el helado, va a ser el cine, y ya no va a ser el cine, va a ser el paseo, y
poco a poco te va a pedir ir a Disney y dar la vuelta al mundo. Entonces tú vas a decir, o sea, no. Como tú bien dijiste, Sandro, hay cosas que se hacen porque se hacen, ¿no? Por ejemplo, en la casa, que poner la mesa, que ayudar a hacer la limonada, tender la cama, vestirse solos, o sea, es porque te estoy enseñando que seas una persona capaz en tu vida, ¿sí? No te tengo que premiar por eso, ¿sí? Te enseño colaboración en casa, responsabilidad, mil cosas. Y los castigos, ¿qué sucede? Primero es, te quito tal cosa, ¿no? Ya no tienes tele, te quito tal cosa, qué sé yo, ya no vas a la fiesta. ¿Y qué sucede? Que los castigos son, digamos, generan, digamos, consecuencias negativas, como la rebeldía, como el retraimiento. Los chicos, o sea, o van a hacer las cosas a escondidas también, ¿sí? O van a tener cuidado que no los agarren o que no se den cuenta. Pero van a seguir haciéndolo. Y también los castigos van escalando. Primero te quito el celular, no sé, cuando ya son adolescentes, una semana. Después te lo quito un mes. Después, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a quitar un año? Entonces, no, se dan cuenta que esto a largo plazo no funciona. Se lo quitas y después te das cuenta que lo necesitas porque tienes que llamarlo y ¿qué haces? Exacto. Tú mismo te pones un dilema que y tu hijo dice, ya ves, al final me lo diste. Exacto, entonces hay que ser coherentes. Si decimos algo, tenemos que decirlo en serio. Y si lo decimos en serio, lo tenemos que hacer. O sea, como padres, no decir cosas que no vamos a hacer. Es difícil, ¿no? Hay que irnos acostumbrando, pues ser más conscientes de eso. Si estamos diciendo algo, lo hacemos. El mundo de ser padre es amplio, muy amplio. Muy Totalmente. amplio. Y no termina, creo, ¿no? Porque nuestros hijos, como tengan 40 años, así como estamos hoy nosotros, pero también creo que los padres de alguna manera están ahí siempre presentes, ¿no? Ya en otras etapas, tanto nosotros como ellos, ¿no? Pero siempre el consejo, siempre la palabra, pues, ¿no? Siempre, por algo han vivido más, por algo han experimentado más también, ¿no? Posiblemente la compañía, ¿no? La compañía. Oye, qué interesante todo esto, Marcela, que se nos va el tiempo. ¿Qué más? Ok, antes de irnos, obviamente de todos los amigos que nos escuchan, a Marcela la pueden seguir en redes, está en Instagram, creo que es Coach Marcela Duarte, ¿Marcela, correcto? Sí. La sigue en Instagram, Coach Marcela Duarte, ahí la pueden contactar. Marcela obviamente da seminarios, da este tipo de charlas, si alguien necesita un poco más de información o una ayuda en un tema en particular, siéntase con libertad de contactarla. Y Marcela, ¿qué más nos puede decir para terminar? Así, para un poquito para cerrar así a estos padres que están empezando, que ya están metidos y que no saben qué hacer. Yo les diría a todos que pues no pierdan la esperanza, ¿no? Hay desafíos de crianza toda la vida. Entonces, no está de más aprender. A veces también muchas mamás dicen, no sé, tal vez me gustaría con mi esposo hacer el curso, no sé qué, o el coaching. Sin embargo, yo les digo que comiencen, ¿no? Inclusive muchas mamás que comienzan ellas y después sus esposos son los que hacen los talleres o tienen sesiones de coaching. Obviamente todo lo que se vaya, digamos, aprendiendo, pues la persona, digamos, si es la mamá, pues lo comparte en familia, porque son muchas estrategias, muchas actividades, muchas dinámicas que se hacen en familia. Y como les decía, es mucho el concepto de trabajo en equipo que se da en una empresa, es como que trasladarlo al núcleo familiar. Entonces eso va a reforzar todo el mensaje de que realmente somos personas importantes, cada miembro de la familia es importante, a veces inclusive o la mamá o el papá inclusive quedan relegados, ¿no? Digamos, por la dinámica familiar, pero todos somos importantes y todos pertenecemos a nuestra familia. Entonces, eso realmente creo que puede marcar la diferencia, porque hoy en día sí tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? El mundo es diferente, nosotros pues nos criamos en un mundo diferente, no estaba tecnologizado como está hoy en día. Sí, entonces ha crecido muchísimo. Es una invitación a aprender como papás, a ver cómo podemos ser nuestra mejor versión de padres, pensando pues con la motivación más importante que son estas personitas tan importantes para nosotros, que son nuestros hijos. Así que ojalá que más papás y mamás se animen a aprender.
a poner en práctica herramientas de crianza respetuosa. Y como siempre digo, pues motivarnos, por ahí no pensar, no, pero qué mal lo he hecho, me siento culpable, y lo mismo con nuestros padres, sino más bien pensar de hoy en adelante. O sea, me siento motivada, empoderada, que puedo hacerlo mejor que ayer, un poquito mejor, y así cada día. Así que sí, ojalá que más papás y mamás puedan ir por este camino de la crianza respetuosa. Muchísimas Exacto, así gracias, que Sandra. un llamado a todos los padres, ¿no? Que es un trabajo en equipo, como Marcela dice, es un trabajo en equipo, así que papás no le dejen todo a la mamá, mamás no le dejen todo al papá, sino siempre busquen la manera de trabajar Equilibrio. juntos en esto, ¿no? Porque yo pienso que a la larga te va a salir más caro no implementar estas herramientas el día de hoy. Así que ya tenemos las herramientas, ya estamos en el año 2023, ya no estamos en los 70s o los 80s, cuando éramos niños. Así que ya tenemos todas las herramientas, porque yo no me acuerdo de haber visto Marcelas en los 80s, y en los 70s no existía eso, pero hoy día tenemos eso. Y no usarlo, eso sí sería un crimen. Así que amigos, Malena, ¿tienes algo que acotar antes de despedirnos? Sí, bueno, para finalizar, es como cuando te dicen en el avión, ¿no? Primero sálvate tú para que puedas salvar a los demás. Entonces los papás tenemos que aprender a ayudarnos qué buena a nosotros analogía. mismos para poder ayudar a los demás. Muchas gracias. Exacto. Me encanta, Malena. Qué hermoso tema, qué amplio, y me has tocado el corazón. Yo tengo una hija adolescente y de verdad me ayuda bastante todo lo que tú cuentas. Hermoso, Malena. Entonces también te estaré escribiendo para mi próximo taller de Adolescencia sin Miedos. De hecho, gracias. Sandro, Malena, la próxima podemos coordinar con mi socia también para hacer Claro el que live sí. con ella y contarles más Claro de la que sí. adolescencia, que es, también nos podemos pasar hablando y hablando y hablando. Perfecto, Pero sí, amigos, ya hermoso escucharon, también. así que ya saben, pasen la voz, estén pendientes, que ya en un tiempo pronto vamos a tener otra especialista, otra profesional en este tema, ayudándonos con este tema de los hijos. Gracias. Así que bueno, pasen muy buenas noches, Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo, gusto de verte después de tanto tiempo, y nada, éxitos para todos. Gracias, buenas noches. Adiós.